Vámonos de inmediato con los titulares que nos arroja la jornada que se completó el día de ayer y la que hoy ya va avanzando junto a las horas de la mañana. Acuerdan modificar la ley del DNI. La mesa de diálogo, integrada por una comisión designada por el Poder Ejecutivo, la Sociedad Dominicana de Diarios, una comisión de juristas, llegaron a un acuerdo para proponer cambios significativos a la ley 124 que establece el Sistema Nacional de Inteligencia y que generó críticas importantes relacionadas al aspecto que cuida, que debe cuidar, debe procurar por el respeto a las libertades individuales y con aspectos importantes relacionados a dentro de esas libertades individuales, temas relacionados a la información personal, a la capacidad de ser espiados o vigilados, la necesidad de transparentizar las intervenciones que puede tener perfectamente en defensa del interés nacional una agencia de inteligencia, pero que no pueda tener tampoco una patente de curso para transgredir los límites que se han hecho aquí olímpicamente durante muchos años. Recordamos la revelación aquella del número de intervenciones telefónicas que una vez se dio solo en el Distrito Nacional y era una categoría de espionaje que yo creo que en ningún momento de la Guerra Fría se hizo en ningún otro país, demostrando que se hacía de manera olímpica, por deporte, por diversos intereses que no tenían nada que ver con una política de seguridad nacional. Así que es una buena información y ojalá que lleve a buen destino. Vámonos con la dirección del director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison, que anunció que la entidad ha recuperado el control del sistema semafórico del país. Aseguró que están trabajando para mejorarlo después de la situación de, digamos, sabotaje o de cualquiera que haya sido la circunstancia o la voluntad de interrupción del buen funcionamiento de los mismos y todos los temas que sabemos están relacionados a esa situación y que demostraron que una ciudad con un sistema de transporte ya precario, ya de por sí sobrepasado muchas veces por los números, pues termina de convertirse perfectamente en un desastre mayúsculo incluso, con el colapso de esta red. El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo solicitó en la sesión de este miércoles la aprobación de la resolución de interpelación del ministro de Educación, Ángel Hernández, que depositó a la diputada de la bancada, Celine Méndez, la cual recibió el rechazo de los diputados del Partido Revolucionario Moderno. Hay un match aparentemente entre esta diputada que viene del mundo de la comunicación, que es una ciudadana que se ha preocupado también por participar dentro de la actividad política y que ha hecho señalamientos importantes con respecto a la política de educación en el país. El presidente Luis Abinader recibió este miércoles las cartas credenciales de 7 nuevos embajadores de Perú, país que hoy va a tener muchas menciones hoy en este espacio, Francia, Nicaragua. Mira, tenemos todavía embajadores con Nicaragua, qué interesante, eso está bien, independientemente de lo que opinemos de su gobierno, ¿verdad? Dinamarca, Filipinas y Finlandia, así que nuevos embajadores de estas naciones amigas de la República Dominicana. La Policía Nacional dijo que hubo un fallo del protocolo cuando el hoy fallecido Víctor Alfonso estaba detenido en el destacamento de Fernando Valerio, Plaza Fernando Valerio en Santiago. De acuerdo a los detalles no publicados en la investigación, los agentes encerraron al hombre de 30 años. No le quitaron un abrigo que tenía puesto donde tenía un cordón con el cual se ahorcó. Bueno, mientras esto debe seguir investigándose porque la asfixia mecánica deja unas huellas en el cuerpo, los otros tipos de asfixia también dejan una huella, como dice el eminente patólogo Sarita Valdés, el cadáver habla a través de las distintas huellas que dejan los procesos, sean estos provocados, sean estos naturales, sean estos accidentales, que deja cualquiera de las formas que produzca la muerte, los procesos que producen la muerte en nuestro cuerpo. A nivel internacional, el mundo ayer conoció en horas de la noche, en horas tempranas de la noche, tarde-noche, la información del fallecimiento de Alberto Fujimori. A sus 86 años muere este expresidente que marcó la historia de las últimas décadas de su país, muy esencialmente a partir de 1990, cuando se impuso en las elecciones a nada más y nada menos que a una de las glorias de las letras de América Latina, y que en el caso de Vargas Llosa no solamente era un hombre muy ilustrado, sino que proponía reformas de gobierno y que muchos entendían segura la elección. Pues no, Fujimori terminó ganando esas elecciones de 1990, provocando todo un terremoto literal dentro de la política peruana. Se convirtió en uno de los primeros outsiders que no llegaban de partidos
tradicionales, no llegaba del APRA peruano, no llegaba de la democracia cristiana típica de ese país y que terminaría generando pues movimientos en su gobierno, algunos de ellos altamente criticados desde fuera, pero muy aplaudidos desde dentro, como fue la disolución del Congreso de 1993, el autogolpe, como sería a partir de ese momento gobernar sin contrapesos políticos, generar una figura siniestra como la de Vladimiro Montesinos, su mano derecha y su operador de inteligencia dentro del Estado. Hoy, muchos creerán que tiene que ver con la muerte de Fujimori, pero nada que ver. Hace unos días teníamos la invitación a un personaje importantísimo de la vida peruana, que fue clave precisamente en los días de la posteridad del régimen de Fujimori y en la etapa posterior a su salida del poder, para que Perú pudiera conocer por primera vez en mucho tiempo una acción judicial contra gente que se había encumbrado en el poder y que había utilizado el poder para hacer lo que le diera la gana. Hoy vamos a tener a un invitado muy importante con nosotros. Esperamos tener en cabina más adelante al procurador fiscal del proceso Fujimori Montesinos. Y esto teníamos varios días haciendo los aprestos. Bienchi Rodríguez, un servidor, un gran amigo nuestro que fungió de enlace, y que ayer, cuando nos sorprende esta información, parecía que así lo quiso el destino, que al momento de generar este espacio pues ocurriera este titular. En México aprobaron la reforma, señores, la mayoría de Morena, la mayoría del Movimiento de Renovación Nacional aprobó la reforma donde los jueces de la Suprema Corte, los jueces de las cortes estaduales de cada estado mexicano, los jueces de todos los tribunales van a ser elegidos por la vía del voto. Esto sí que va a ser un experimento social, señores. Terrible, pero bueno, allá ellos. Vamos a ver qué termina de esto cumpliéndose. El gobierno haitiano rechazó acusaciones discriminatorias contra sus ciudadanos en Estados Unidos. Rechazó firmemente las acusaciones discriminatorias de políticos de Estados Unidos contra sus ciudadanos y pidió protección para ellos. Sí, eso digamos que cualquier país lo haría. No vamos ahora tampoco a decir que no, pero de una autoridad de un país que nunca ha protegido a sus ciudadanos en su propio país, es un mensaje un poquito, ¿verdad?, como para tomarlo con pinzas. Son unos genios estos políticos de Haití. Son los amos de las notas de prensa. Es un gobierno de notas de prensa. Y como gobierno de notas de prensa y como diplomáticos de notas de prensa, son expertos extraordinarios en aprovechar este tipo de circunstancias. Bien por ellos, son inteligentes. Yo no estoy diciendo que esté mal, yo les digo que son muy hábiles. Es lo que mejor saben hacer, y cuidado si lo único que saben hacer bien. El tifón Yagi deja más de 179 muertos y 145 desaparecidos en Vietnam. Los tifones son el tipo de ciclón tropical más fuerte del planeta. El Pacífico tiene una extensión territorial casi la mitad de la superficie terrestre. Imagínense usted la energía que acumula, el calor que se acumula en esas aguas y la capacidad entonces de generar estos monstruos, estos ciclones tropicales con el nombre cultural de aquel lado de tifón. Salen más funcionarios de Maduro a responderle a Abinader. Ahora fue Jorge Rodríguez, uy, qué figura, el hermano de Delcy, hijo de un señor que tenía una gran predilección por secuestrar gente. Mientras tanto, esto pues sigue generando los dimes y diretes. Ayer fue España el centro de algunos de los señalamientos que hizo Jorge Rodríguez. Este es un político un poco distinto, no es de digamos, del sello de Diosdado y de los otros. Este es más inteligente. Este tipo ha leído un poco más. No deja de ser un tipo, obviamente, con una historia muy llamativa, pero ciertamente tiene otra extracción política. Bueno, vámonos de inmediato, señores, después de esta interesante ronda de titulares, con uno de los temas que precisamente ayer nos generó más interés. Es bueno primero destacar que toda política pública que se muestre errada en su diseño, errada en su aplicación, pues debe ser revisada. Y hemos dicho otras veces que uno de los trabajos más importantes de un cuerpo legislativo, consciente primero del poder que tiene en sus manos y luego de su función, es primero hacer el mejor trabajo por conocer su sociedad. El legislador debe tener sensibilidad por conocer la sociedad y sobre todo el sector de la sociedad que entiende representa. Hay quienes van al Congreso hablando que representan a la juventud, por ejemplo, pero no son capaces de decir cuáles son los retos y cuáles serán sus objetivos para, sobre la base de esos retos, solucionar
problemas a partir de buenas figuras legales, tanto las que deban ser creadas como las que deban ser derogadas, que beneficien a la juventud en un tema, por ejemplo, tan sencillo como el empleo o el emprendimiento. En ese sentido, un legislador responsable debe conocer el aspecto, por ejemplo, del desempleo juvenil, cómo esta tasa varía en relación a gente de un rango de edad que sale de las escuelas, a veces sale de las propias universidades, sale de los cursos técnicos, y que teniendo todo el buen deseo de unirse al tejido productivo, se encuentra con la respuesta de que éste le exige experiencia, de dónde la va a tener, si acaba de salir de las aulas, o que teniendo la capacitación hay ofertas profesionales que suelen estar muy por debajo del nivel de capacitación, y se habla de que están sobrecapacitados. Ya cuando usted le dice a un joven que usted está sobrecapacitado, le está diciendo que estudió en balde, le está diciendo que adquirió conocimientos que el mercado no está en capacidad de pagar. Ojo, esto puede ocurrir también por un mal diseño u orientación a veces de las carreras que son seleccionadas por muchos jóvenes. Hay un gran interés en generar una orientación desde edades más tempranas, de ir conociendo las capacidades innatas, las capacidades que muchas veces traemos de fábrica y que deben ser vistas por los profesores, hablando de sensibilidad, y desarrolladas. Cuando un joven va dando señales de inteligencia aritmética, por ejemplo, vamos a darle todas las herramientas para que haga de los números su forma de comunicación con el mundo y se convierta en un ingeniero de una capacidad y permita que las ciencias exactas fluyan de su cerebro a crear soluciones, a mejorar servicios, a mejorar procesos, y se convierta entonces en lo que más necesita un país que pretende, por ejemplo, el nearshoring, que vengan industrias, que venga diseño, que son los ingenieros. En el caso de los que tienen inteligencia aeroespacial, los que tienen una capacidad de diseñar, cambiar eso que les rodea, y que pueden ir al mundo de la arquitectura, que es un universo en sí mismo, al diseño de interiores, exteriores, a las distintas áreas que están alrededor, pero dentro de la propia ingeniería, que está relacionada a la aerodinámica, a la aeroespacial, al diseño en el caso de los aviones o de otros cuerpos que necesitan el conocimiento de la termodinámica, de la aerodinámica y otras cosas más. En ese sentido, ¿qué le exigimos al legislador? Que intente profundizar en estas cosas. Que usted dice representar a los jóvenes, pues conozca los retos que los jóvenes se enfrentan, cómo integrarlos a la economía del conocimiento y demás. Siendo así, un buen legislador irá al Congreso con esa sensibilidad, con esos conocimientos, no solo a generar nuevas leyes, porque tampoco es una feria de nuevas leyes, algunas inútiles, algunas incluso que pueden ser hasta contradictorias con la Constitución o con otras normativas. No, es generar buenas leyes. Incluso eso pasa por mejorar las que ya existen o derogar las que son inútiles. Si la ley del DNI nos pasó por debajo del radar, se hicieron anuncios, banderas rojas que la sociedad no vio, no quiso ver, pese a las advertencias de gente que responsablemente señaló a tiempo de que había cosas allí que no estaban correctas, es una señal importante que se entienda que hay que dar un paso atrás, hacer una revisión, hacer todo aquello que tal vez no se hizo correcta y adecuadamente en una sociedad que a lo mejor en ese momento estaba preocupada por otras cosas a las que se le había impuesto, sobre todo el estado de sitio, el estado de excepción de la pandemia, y que yo insisto en ese cheque en blanco que la sociedad le firmó a los políticos, la sociedad mundial, no solo la dominicana. Era lo más natural que los gobiernos se sirvieran con la cuchara grande y tuvieran precisamente figuras legales o institucionales sumamente autocráticas, o que de alguna manera exhibieran esas inclinaciones a tener abusos, a tener inclinaciones claramente contradictorias con los derechos que tenemos que cuidar de la población, de la prensa, del ejercicio de divulgación del pensamiento, y también del derecho de la gente a tener un espacio reservado para sí mismo. La realidad es que cualquier aspecto donde el poder revise de un paso hacia atrás es positivo, implica que la sociedad es capaz de presionar correctamente. El derecho a hacer presión es importantísimo en democracia, puede hacer devolver a quienes son poderosos y que tienen conciencia de que ese poder, aunque enorme, aunque con un peso extraordinario, es finito, termina en el tiempo y más adelante pasará a otros que pudieran aplicar figuras lesivas a los derechos de los demás, a ellos mismos. Por eso es tan importante cuando este tipo de expresiones se da. No es lo ideal, también hay que decirlo. Lo ideal es que las leyes salgan del orden del Congreso capaces de pasar el test constitucional, de pasar el test de las críticas y de el levantamiento
que debe hacerse científico incluso, de cómo va a ser su efecto, qué aspectos va a tocar, qué aspectos va a posibilitar, cómo la puede interpretar un juez en sus sentencias y cómo puede pasar también los retos de gente que pueda ir luego a una alta corte, el caso del Tribunal Constitucional Verbigracia, y señalar aspectos que pudieran ser lesivos de esas figuras. Esto no hace sino elevar más todavía la responsabilidad que nosotros insistimos justo cuando participamos de ese Congreso de los Legisladores y señalábamos y vamos a seguir señalando la importancia que tiene este poder del Estado, las atribuciones que le corresponden y el hecho, señores, de que esto también algún día, tarde o temprano, caiga en la conciencia de los votantes, que son los ciudadanos, lo importante de elegir los mejores perfiles posibles para luego no quejarnos del rendimiento de esos perfiles cuando ocupan las curules de nuestro poder legislativo en Cámara Alta y Cámara Baja. Así que me parece bastante bien. Esto es importante, es algo que deberá aprovecharse, que deberá mejorarse y que es un ejercicio, independientemente de todo, de que no haya salido a la primera como debió ser, de la capacidad que tiene el sistema democrático de corregir sus entuertos. Nosotros nos vamos después de esta pausa y estaremos de regreso junto al gran equipo de comunicación del Gobierno de la Mañana y la Z101 con todos los temas de interés que recorren los comentarios de nuestros compañeros y por supuesto los intereses más importantes de la población del país que nos escucha. Acompáñenos en este jueves 12 de septiembre. Llévatelo, Cundo.